aquí en Espectro Informativo, con Víctor Hugo Arteaga. De la mañana, 7 de la mañana con 1 minuto, estamos de regreso aquí en Espectro Informativo. Nos da mucho gusto poder platicar con el maestro en seguridad, es especialista en seguridad de alto nivel, seguridad nacional, seguridad internacional, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, a quien conozco desde hace muchos años, y me da mucho gusto recibirte en la línea telefónica, querido Gerardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿En qué parte del mundo andas? Ando ahorita en la capital del imperio. En Washington, D.C. ¿Cómo ves? Padrísimo. Oye, tú por allá y acá el gabinete de alto nivel de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Vinieron todos, ¿no? Y lo que yo creo, y por eso te pedimos este análisis, es, caray, para que haya venido Anthony Blinken, para que haya venido el fiscal general de los Estados Unidos, la asesora, ¿no?, para seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood, pues, caray, es impresionante lo que algo debe estar pasando para que Blinken, que negocia con las grandes naciones del mundo y que lo hemos visto constantemente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se tome el tiempo para poder estar en México en esta reunión, entre comillas, de alto nivel para Estados Unidos, bajísimo nivel para México, donde la secretaria, acabamos de escuchar un audio, donde la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dice que México, pues que no es un país donde se produzca el fentanilo, cuando el mismo gobierno mexicano ha dado informes en las semanas anteriores de la destrucción de laboratorios, ¿no?, en Sinaloa, donde se produce fentanilo. O sea, ¿cómo se atreven a mentirle así a la cara a la gente que viene desde los Estados Unidos? ¿A ti qué te parece esta reunión de alto nivel, lo que has leído, lo que sabes estando allá en la capital del imperio, como tú bien lo dices? Mira, tiene parte de razón la secretaria Rosa Isela. El tema es que los precursores químicos con los que se produce el fentanilo aquí en México, porque sí se produce el fentanilo aquí, proviene de China, ¿no? No se podría producir el fentanilo que pasa hacia Estados Unidos aquí en México sin los precursores, los elementos químicos que llegan de Aquí lo que se hace es que se transforman esos bidones de sustancias químicas que provienen de China, se convierten en pastillas aquí, ¿no? En los laboratorios clandestinos que sobre todo controlan el grupo que le llamamos los chapitos, ¿no? Sí. De Jesús Alfredo Guzmán, de Ovidio Guzmán y en su momento también del Chapo Guzmán. Entonces se producen estas pastillas azules con las que se asemejan estos opioides en Estados Unidos, estas medicinas a base también de opioides que tienen fentanilo, ¿no? Entonces, mira, sí es de alto nivel, porque así se llama el grupo, es el grupo de alto nivel en materia de seguridad, que es una iniciativa ya antigua de México, que surge inclusive con el presidente Zedillo, para distensar el tema, por ejemplo, de la certificación de drogas. Entonces, Víctor Hugo, esto sí es una reunión de alto nivel, ya estaba planteada desde hace varios meses que iban a venir. El gobierno de México y Estados Unidos tienen planchando, como se dice en el argot político, esta reunión ya desde hace varios meses. Sí, me queda claro que es una reunión planeada, no se saca de la noche a la mañana, pero ocurre en un momento pues muy interesante en México, donde pareciera, ¿no?, que le jalan las orejas al gobierno mexicano por lo que está haciendo, pero también el gobierno mexicano ayer le dice, a ver, vamos una y una, ustedes con las armas y nosotros con la lucha contra las drogas. No quería México salir perdiendo esa reunión, salieron con el empate, después de decirle a los Estados Unidos también pues el tema de las armas que llegan hacia México. En ese sentido, ¿qué piensas tú, Gerardo? Sí, por supuesto, y creo que es la posición de México. Si Estados Unidos quiere cooperar en un tema que le preocupa,
pues también quiere México que Estados Unidos coopere en materia de tráfico de armas, ¿no? Mira, la verdad es que Estados Unidos tiene muy pocos incentivos para ayudarnos en el tema de armas. No se le asignan los recursos suficientes, por ejemplo, a la Agencia de Control de Armas y Fuego, la ATF, como nosotros quisiéramos. Los esfuerzos de decomiso e identificación de estas redes clandestinas de tráfico de armas hacia México, pues son muy pocas. Entonces, pero bueno, México tiene todo para decir, sí, quieres cooperar, ayúdanos con el tema de armas. Pero hay que entender algo, y estoy aquí en Estados Unidos, y es, si tú ves los noticieros, todos hablan de la epidemia de fentanilo. Están muriendo alrededor de entre 80 y 100 mil estadounidenses por año por sobredosis de esta droga, ¿no? La culpa no es de México nada más, es también de este círculo perverso de farmacéuticas estadounidenses y de doctores que desde hace más o menos unos 10 años empezaron a recetar fármacos de manera legal e hicieron adictos a los estadounidenses a opioides, como lo es también la heroína, por ejemplo, como lo es el fentanilo. Se les acaba, Víctor Hugo, el Medicare para acceder a estas medicinas de manera legal, y pasaron al mercado informal, al mercado ilegal, para adquirir sustitutos de estas drogas para aguantar el dolor y porque ya se volvieron adictos a los opioides. Y como hay mucha demanda, bueno, pues tendrá que haber la oferta, y los chapitos, como bien lo dices, como se tienen perfectamente bien identificados a este grupo, que es el principal grupo de interés para las autoridades de los Estados Unidos, y quienes son los que se encargan de, por así decirlo, de la transformación de los precursores ya en un producto terminado y enviado hacia los Estados Unidos. Bueno, pues genera también que, pues si hay una cantidad indiscriminada de consumo del otro lado de la frontera, pues aquí lo que hace este grupo es aprovechar esa oportunidad de negocio, por así decirlo, ¿no? Pues sí, esa explicación económica que dijiste da pie a lo que se llama la guerra perdida contra las drogas. Mientras exista oferta, va a existir demanda, y viceversa, mientras haya demanda, va a existir oferta. Entonces, va a ser un cuento de nunca acabar. Si Estados Unidos no acaba con el tema de sus adicciones, que difícilmente lo va a hacer, porque tienen los estadounidenses el dinero para comprar las drogas, ¿no? Es una relación absolutamente de mercado. Lo vemos, es Europa, Estados Unidos y los países con mayor poder adquisitivo en África y en Asia quienes consumen estas drogas. Australia, Nueva Zelanda, China, por supuesto, es la principal consumidora del opio que se produce, por ejemplo, en Myanmar, lo que antes era Birmania. Rusia y Ucrania también consumen mucho de la heroína que se produce en Afganistán, y México abastece la necesidad de estas drogas a Estados Unidos. Bueno, pasando a otro tema, ¿cómo ves tú en México la lucha? ¿Es real en México la lucha contra los cárteles de la droga? Tú como especialista, como analista, nosotros como periodistas, pues vemos señales que nos parecen muy claras, ¿no? Antes la relación con los grupos delincuenciales, con los cárteles de la droga desde la presidencia de la República, desde el gobierno mexicano, pues era disfrazada, se ponía a un enlace y se arreglaban las cosas. Hoy nosotros los periodistas vemos una relación abierta, un franco y diálogo abierto en los medios de comunicación entre la presidencia de la República y ciertos grupos delincuenciales. Pues la mamá del Chapo pidiéndole apoyo para una visa humanitaria, cosas por el estilo, ¿no? ¿Tú cómo ves realmente en estos momentos la posición de México en su lucha contra los cárteles en nuestro país, querido Gerardo? Mira, una situación muy complicada porque no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ha habido sobre todo pactos de impunidad en el ámbito local, y tú lo has señalado muy bien
Víctor Hugo, en tus investigaciones, por ejemplo, el caso de gobernadores que pactan con el narcotráfico, ¿no? Entonces, mira, creo que sí ha habido un esfuerzo, yo sí lo veo del lado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pero pueden hacer poco cuando hay colusión por parte de fiscales o de autoridades locales, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, se enfrentan a eso todos los días, ¿no? Entonces, y son organizaciones poderosas en términos económicos, eso les da la posibilidad de comprar armas, de reclutar personas, ¿no? Entonces, es una lucha muy complicada y que no se va a resolver si hay la complicidad política, sobre todo de autoridades locales. Yo sí veo un esfuerzo real, Víctor Hugo, del lado de las Fuerzas Armadas. El tema, por ejemplo, de la captura, la extradición de Ovidio, pues fue gracias a la inteligencia militar. El que el Mario Zambada, por ejemplo, y los Chapitos sigan operando como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, no se puede entender si no es bajo el amparo de autoridades locales. Por supuesto. Dice un maestro colombiano que México es la Colombia de los 80, que en estos momentos en México la guerra no es por la democracia, sino por la soberanía. Y te pediré que la próxima charla que tengamos con nosotros, si pudiera ser la próxima semana, ronde en ese sentido, querido Gerardo. México realmente es ya un narcoestado, pelea la soberanía, la guerra es por la soberanía entre quién manda, si el gobierno o el narco. Si quieres nos preparamos para platicar sobre eso la semana que entra, que es un tema que me dejó a mí pues con la ardilla girando cuando me lo dijeron los maestros allá en Colombia, ¿no? Dice, ustedes son la Colombia de los 80. Encantado. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Mi estimado Víctor Hugo, con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, disfruta la mejor ciudad del mundo para mí y pásatela bien, además del trabajo que sé que estás haciendo por allá. Muchas gracias, fuerte abrazo, saludos desde Washington. Muchas gracias, platicamos con Gerardo Sánchez de Lara, maestro internacionalista y también especialista en seguridad nacional. Vamos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos.